Bien. Continuamos con las entrevistas con el doctor Francisco Javier Ferrer, que participa del concurso 44 para defensor de primera instancia y 45 para juez de primera instancia, ambos contenciosos. ¿Qué te ha llevado a presentarte a estos dos concursos de defensor y para juez de nuestro fuero? Sí, bueno, buenas tardes. Mi experiencia en el fuero ha tenido que ver tanto con la parte de la judicatura como con el Ministerio Público de la Defensa. Ingresé como prosecretario al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 8, llegué hasta secretario interino y a partir de ahí gané un concurso y tomé intervención en la Defensoría, primero en la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso número 2 y actualmente soy secretario interino de la Defensoría ante la Cámara. Con lo cual es como que comparto dos pasiones, una que fue la que primero tuve dentro del Poder Judicial y en un juzgado, y también he tenido mi experiencia en la defensa pública, con lo cual me pareció natural anotarme en los concursos que tenían que ver con el paso siguiente, un paso de más responsabilidad, por un lado asumir como defensor o eventualmente como juez. ¿Y qué reflexión te merece las líneas jurisprudenciales que ha desarrollado la justicia contenciosa en materia de empleo público? En materia de empleo público realmente fue muy novedoso y sobre todo en muchos casos se ha adelantado a la jurisprudencia también vanguardista en los últimos tiempos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pienso, por ejemplo, en el caso de los empleados contratados sin régimen de estabilidad, a los cuales a la Corte Nacional le llevó muchísimo, pero muchísimo esfuerzo, quitarlos de ese régimen de derecho público en el cual ni siquiera tenían derecho a gozar de una indemnización en caso de despido, esta protección contra el despido arbitrario que reconoce tanto la Constitución Nacional como la local. Esfuerzo que ha sido llevado adelante por el Fuero en lo Contencioso mucho antes de que la Corte Nacional se pronunciara en el año 2010 y logrando el reconocimiento incluso admitido por el Tribunal Superior de Justicia ya hace algunos años y luego también admitido por las propias salas del Fuero. Pienso en Visconti, creo que se llamaba uno de los precedentes, Babreca es otro, en el cual se reconoce a los contratados esta protección tal como si fueran sujetos de la ley regidos por la ley de contrato de trabajo. Y más allá creo que también se está avanzando actualmente respecto de los contratados hacia el reconocimiento no solo de una indemnización en el caso de que sufran esta situación de despido, sino a pesar de la imposición que tiene nuestra Constitución local en el 43 de este acceso por concurso público, en el caso de un contratado que sea despedido y que sea ilegítima o irrazonable la norma que habilitó la contratación, de lograr que mantengan el empleo. Por esta limitación que decía que contiene el 43 y también reglamentada por la ley 471, no con el carácter de estable, pero sí admitiendo que sea reincorporado como transitorio, manteniendo este estado hasta que se celebre finalmente el concurso que le permita ratificar su idoneidad para el empleo. Con lo cual creo que ha sido muy satisfactorio y creo que nos esperan todavía años más prometedores todavía respecto de empleo público. Si hay una discusión entre el derecho a una indemnización o la reincorporación, ¿qué te parece? ¿Por cuál te inclinarías? En principio miraría la demanda, porque puede ser, estoy a la opción que haya tenido el trabajador respecto de cuál fuera su pretensión de origen. Tal vez en su situación le convenga una indemnización contra el despido, pero no descarto, en el caso que lo hubiera peticionado, que lo que desea es reincorporarse. Me parece que en realidad para cualquier trabajador lo principal es mantener su fuente de ingreso. Eso es lo que le da no solo la estabilidad, sino aparte un montón de situaciones casi más humanas, que es su acceso a la dignidad, con lo cual me parece que es una pretensión que con estos límites que decía que marca el artículo 43 se podría acceder.
Sí, yo creo, me lo pregunta por la situación de empleo que tiene. Yo creo que en casos de empleo, y hemos tenido muchas situaciones de empleados no de la Procuración, pero de otros casos de empleados del gobierno de la ciudad, el hecho que haya tenido una situación de empleo privilegiada respecto de otros sectores de la sociedad que están en peor situación, no inhibe la intervención de la defensa pública para poder patrocinarlo. Creo que es un caso de derecho fundamental vulnerado, y en ese caso tenemos que seguir también las directivas que en términos generales ha establecido el defensor general, y entender que en ese caso tiene que prevalecer el derecho, y la defensa pública tratar de colaborar con él. Sí, sí, por supuesto. Bien, el plenario tiene que ver con una situación también algo dolorosa para la propia autonomía de la ciudad, que es hasta dónde llega el alcance del poder de policía local respecto de algunos institutos que están regidos, en este caso, por legislación federal. Estoy recordando el caso de la colocación de antenas, donde esto, regido por una ley federal, parecía que la pretensión de algunos, en muchos casos, de algunos vecinos que decían que esto vulneraba o el sistema de habilitaciones que imponía el propio gobierno de la ciudad, o algunos patrones ambientales que establecía nuestra Constitución, ¿quién tenía que ser el sujeto capaz de ejercer este poder de policía? Y en caso de no ejercerlo, si eso podía tramitar ante el fuero local, o dado que hay también o podría haber alguna afectación a legislación federal, esto tenía que tramitar ante el fuero federal, en particular ante el fuero en lo contencioso administrativo federal. Creo que la posición del fuero fue, en un primer término, tratar de reconocer el alcance de la autonomía local, y en particular del ejercicio del poder de policía local respecto de este tema. El tema es que hubo una sentencia de la Corte Suprema que nos dirigía hacia otros sentidos, y finalmente la Cámara en este plenario lo que hace es reconocer, yo creo que por razones de economía procesal y para tratar de, en esos casos, garantizar también que la tutela sea lo más rápida posible, finalmente que se garantice esto, y que la gente va a tener que ir al federal, pero porque tenemos este precedente de la Corte Suprema en contra de lo que veníamos pregonando desde el fuero. Bueno, y sobre todo para quienes estuvimos trabajando desde la defensa pública, la verdad que la sentencia del Tribunal Superior en Alba Quintana importó, en primer término, un gran desconcierto, y después también nos despertó la inquietud de cómo podíamos cuestionar esa decisión. Creo que el panorama actual es muy favorable, sobre todo, además de la intervención que en un expediente ha tomado la Corte Suprema de Justicia, y una de las cuestiones que sí señalaba el Tribunal Superior de Justicia en ese precedente, y que realmente a todos quienes estábamos involucrados de alguna manera u otra nos traía problemas, era la falta de regulación por el legislativo de este derecho. Creo que eso en parte se ha solucionado a través de la ley 3706, y en base a esa ley las salas de la Cámara están aún aplicando o no desconociendo, si quieren, Alba Quintana, el mínimo, reconociendo que este mínimo ya no podía ser el que pregonaba el fallo, que era un mínimo de albergue público como límite mínimo de garantía del derecho a la vivienda, sino que esto tenía que ser un escalón más. Y finalmente el Poder Legislativo ha sancionado una nueva ley que se publicó ahora hace unos poquitos días en el Boletín Oficial, donde también ya establece algunos parámetros mínimos para entender que es una persona en situación de pobreza crítica o que necesita la colaboración del Estado local para poder alcanzar esto que el artículo 19 de la Constitución nos dice, que es poder organizar su propio plan de vida. Creo que con todos estos elementos, incluso cabe esperar una propia revisión de la jurisprudencia por el propio Tribunal Superior. Independientemente de eso, creo que las medidas llevadas en contra, ya incluso por la propia defensa pública, también espero que tengan éxito ante la Corte Suprema de Justicia cuando se pronuncie en Kisber Castro.
Bueno, es una pregunta un tanto complicada por la situación y sobre todo porque además hace que tenga que elegir entre dos pasiones. Y eso siempre es difícil en cualquier situación de la vida. Realmente me llenaría de orgullo cualquiera de las dos y entiendo también la importancia que tienen. Estaría tan feliz siendo defensor como juez. En este momento de mi vida, tal vez ser juez importe otro desafío por una cuestión. Creo que tal vez tendría la oportunidad de traer una mirada de quienes participamos de defensa pública, de quienes tuvimos contacto directo con muchas situaciones de emergencia social a otro ámbito e integrar una opinión más dentro de la judicatura. Pero como desafío me parecen los dos interesantísimos. La pregunta anterior también lo llevaba a elegir entre la doctora Weinberg, que está acá, que promueve que se indemnice, y en mi caso que se reincorpore. Una pregunta que está muy compleja. Sí. Bueno. Sí, cómo no. ¿Tenés alguna objeción a la Ley 7 en cuanto esta dispone que las nuevas unidades se integran en parte con personal del Consejo de la Magistratura? No, y creo que también está relacionado con lo que decía. Me parece muy bien que los juzgados tengan o estén compuestos por gente que provenga de distintas experiencias personales. Eso enriquece a todo grupo. De hecho, los juzgados en lo contencioso, como se conformaron, vinieron con gente decidida por el Consejo, se estructuraron de esa manera y creo que todos estamos conformes con cómo han desarrollado su labor, con lo cual no creo que eso sea un obstáculo para desarrollar adecuadamente la función de justicia. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.